Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este canal de evangelización con contenido católico. Soy el Padre Leonel Fernández, sacerdote, y como cada semana pues estoy aquí para compartir la homilía del domingo. Ayer tuve un día bastante complejo y entonces pues no fue posible subir la homilía en el día de ayer, pero igual estoy aquí en este momento para compartir la reflexión del Evangelio que corresponde al quinto domingo del tiempo ordinario. Y el Evangelio que se proclamó en el día de ayer fue el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, de los versículos 29 al 39. Yo les quiero invitar para que pausen el video y luego ya lean en su casa este texto. Marcos 1, 29, 39. O aprovechando las tecnologías, pues buscan en sus teléfonos, en los ordenadores, computadores, el evangelio correspondiente al quinto domingo del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B. Bueno, después de haber ya leído entonces el Evangelio, vamos a hacer la reflexión que nos trae la liturgia para este día. Podemos decir que el evangelista Marcos nos presenta un día en la vida de Jesús. Si a nosotros nos preguntaran qué hacemos durante el día, pues cada uno cuenta qué hace desde que se levanta. Y generalmente las personas tenemos como ciertos rituales, y podemos decirlo de esa manera. Hacemos muchas veces cosas como muy repetitivas. Hay personas que inmediatamente que se levantan toman una ducha, otras personas se toman un café primero, como para despertarse bien, en fin, y después empieza el ritmo del día. La oración, para las personas que hacemos oración por la mañana también. Bueno, hoy el evangelista Marcos nos va a presentar como un día en la vida de Jesús. Para eso, para entenderlo, hay que conectar un poco con el evangelio de hace una semana también. Jesús que en la sinagoga sana a una persona que tiene un espíritu impuro. Y hoy comienza el evangelio diciendo que cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a la casa de Simón Pedro. Y allí estaba la suegra de Simón, que tenía fiebre, estaba en cama. Jesús la sana. Y al atardecer, a la puesta del sol, había tanta gente que la población estaba agolpada a la puerta, y entonces Jesús sana a toda la gente que le traen, a los endemoniados, a gente que tiene muchas enfermedades. Ya nos podemos entonces imaginar que toda esa gente no podía meterse en casa porque la gente está agolpada en la puerta. Entonces seguramente Jesús está ahí fuera con ellos. ¿Esto qué nos quiere decir? Aparecen como tres lugares. La sinagoga, que es el lugar judío donde se proclaman los textos de la Escritura. Sería como lo similar a un templo nuestro, ¿no? A ver, con las diferencias obviamente que para nosotros significa que el templo de nosotros, católico, tiene la presencia de Cristo en la Eucaristía, en el sagrario de manera especial, sacramental. Pero para entender un poco este evangelio, entonces los judíos tienen un lugar sagrado, que es la mezquita, un lugar, digamos, donde ellos rezan. Los musulmanes tienen la mezquita, los judíos tienen la sinagoga. Y luego nosotros pues tenemos los templos. Entonces hoy en el Evangelio aparece que Jesús sale de la sinagoga, había estado allí, había hecho una curación, va a la casa de Simón, Pedro, y sana a la suegra de Pedro. Es decir, que nos encontramos a Jesús también en el ámbito privado, en el ámbito familiar, en el domicilio. Y luego a Jesús sanando en la calle, sanando a las personas en la plaza, sanando a la gente que está allí afuera. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios, que el Señor,
está presente en todos los ámbitos de la vida y lo tenemos que aprender a descubrir así, porque a veces podemos caer como en la tentación de pensar que Dios está como en un solo lugar, como encasillado, como metido, limitado a un espacio, que en este caso sería el templo, el lugar sagrado. Y entonces cuando salimos de la puerta del templo y ya vamos afuera y ya volvemos como con el mundanal ruido, con las actividades de todos los días, como que pensamos que ahí no está el Señor, es decir, como que hay como una separación entre lo sagrado y lo profano. Entonces hoy nos da una enseñanza muy bella la palabra del Señor, y es que a Dios lo debemos encontrar en todos los lugares. Dios está aconteciendo en el lugar sagrado. Claro, de manera especial está la presencia de Jesús en la Eucaristía, en el sagrario, cuando vamos a hacer adoración ante el Santísimo Sacramento, cuando vamos y rezamos en nuestra parroquia, en el templo o en una capilla, en el sagrario, y es un lugar especial la presencia del Señor. Pero también tenemos que aprender a descubrirlo en nuestra casa. Por eso Jesús nos dice claramente: cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra tu cuarto, la puerta, y ora en secreto a tu Padre, que va en lo secreto, y el Padre te recompensará. Santa Teresa de Ávila, la gran mística española, también tiene una frase muy bella diciendo: entre los pucheros también anda el Señor. Los pucheros, para nosotros de América Latina, pues podría ser como las ollas de la cocina, ¿no? Como los recipientes que tenemos en la cocina. Entonces, entre los pucheros también anda el Señor, significa que ahí también le podemos alabar, bendecir, podemos hablar con el Señor que está en nuestro corazón. Y la calle, ¿no? El lugar, la plaza del mercado, el lugar por donde vamos, nos encontramos con los vecinos, con los amigos, pues en todos esos espacios también está aconteciendo el Señor. Con respecto a la curación de la suegra de Pedro, me llama la atención una cosa. Primero, le hablan de ella, le dicen que está enferma. Entonces aquí también aparece una dimensión importante, la comunidad. El próximo 11 de febrero vamos a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo, del Día del Enfermo. Recordamos, ¿no?, la Virgen Nuestra Señora de Lourdes, ese lugar tan maravilloso donde tanta gente va a buscar sanación, en las piscinas de Lourdes. Entonces, el Día Mundial del Enfermo, el 11 de febrero. Y qué especial que podamos pensar la importancia de esa pastoral de los enfermos, de acompañar a los enfermos, que no solamente un enfermo puede tener un dolor físico, sino también la tristeza a veces de sentir que necesita de otros y que de pronto a veces se pueden sentir solos. Entonces, ese acompañamiento de poder ayudarlos físicamente por sus límites, sabiendo que un día nosotros también vamos a estar viejos o también nos podemos enfermar aunque seamos jóvenes. Entonces, ahí aparecen los discípulos que interceden por ella, le contaron que está enferma, o sea que de alguna manera le cuentan al Señor para que el Señor pues la vea, para que el Señor haga algo, para que el Señor la sane. Entonces hay esa capacidad de intercesión, ¿no? ¿Cómo podemos orar por nuestros enfermos? ¿Cómo podemos hacer presencia con ellos? Bueno, Jesús se acerca en silencio, no habla con ella, no se nos dice como ningún diálogo entre él y la mujer, sino que, bueno, recordemos que ella tenía fiebre. Si una persona tiene fiebre, pues a veces no puede incluso hasta llegar a delirar, o puede estar, depende de la cantidad de fiebre que tenga, la temperatura. Pero esta mujer está postrada en cama. Jesús se acerca en silencio, la toma de la mano y la levanta. Jesús puede sanar con la palabra, simplemente diciéndolo, lo puede hacer a distancia, pero en este caso concreto Jesús quiso establecer contacto físico, la tomó de la mano. Entonces también qué especial que nosotros podamos sentir que Jesús se hace presente en nuestra vida, y de manera especial a través de la mediación que es la iglesia que nos da los sacramentos, el Señor Jesús que ha dejado a la iglesia como para distribuir, para dispensar los sacramentos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación a través de la absolución, que es un gesto externo del sacerdote que nos bendice y que nos dice, hablando en nombre de Cristo, te perdono, te absuelvo de todos tus pecados, con el poder que le ha conferido la iglesia. Entonces ahí experimentamos el toque de Dios. Cuando recibimos la Sagrada Comunión, cuando nos alimentamos del cuerpo de Cristo, pues ahí también sentimos que Dios nos toca. Jesús toca, levanta a esta mujer, la toma de la mano y la levanta. Y llama la atención también que el texto original está escrito en griego.
Está la Biblia obviamente traducida a tantas lenguas, en este caso concreto la tenemos en español, pero al traducir se puede perder un poco como de sentido de las palabras. Llama la atención que en el texto original la palabra que utiliza el evangelista para decir levantó, la levantó, es el mismo que se utiliza también en otro momento para hablar de Jesús que se levanta de la tumba, es decir, la resurrección. ¿Por qué esa similitud entre esas dos palabras? Parece que no tiene nada que ver, porque cuando dice levantar, pues da lo mismo pensar la levanta porque la tomó de la mano, está viva, la toma de la mano, la levanta, y en la otra, pues Jesús se levanta de la tumba o es levantado de la tumba, entonces resucitado por el Padre Dios. Entonces, como que uno no ve mucha relación. Pero el pensar que por algo el evangelista utilizó las dos palabras similares también nos puede llevar a pensar en una dimensión que quizás escapa a nuestra mirada, digamos, inicial del Evangelio, y es que esta mujer Jesús la resucita, o sea, la resucita no porque esté muerta físicamente realmente, sino porque quizás esta mujer, no solamente la fiebre, sino que el estar postrada en la cama, sin motivación, sin ganas. Pensemos, por ejemplo, en la gente que se deprime. La gente cuando está deprimida quiere aislarse, no quiere hablar con nadie. La gente cuando se deprime quiere es como desconectarse, ¿no? Estar como meterse en cama y desconectarse. Pero qué tortura la cama cuando estamos mal, cuando estamos enfermos. Cuando gozamos de buena salud, por ejemplo, no hay nada más bueno que ir a la cama, y sobre todo por las mañanas, ¿no? Yo creo que todos saben que la cama por la mañana decimos que sabe más rica, ¿no? O sea, que es una maravilla, porque por la mañana cuando ponemos el reloj y entonces decimos hay otros 5 minuticos, y con el calorcito de las cobijas, bueno, aquí le dicen las mantas en España, las cobijas que tan cariñosamente decimos nosotros en Colombia, aquí no lo entienden mucho la palabra cobijas, de cobijar. Entonces, por la mañana, qué bueno quedarnos otro ratico, y cuando tenemos de pronto, no sé, un día libre de descanso, pues se puede disfrutar de levantarnos un poco más tarde, y entonces, qué maravilla. Pero cuando una persona está enferma, la cama no es buena porque es una tortura. Pensemos cuando uno pasa una noche en vela con un dolor, con un sufrimiento, y es eterna la noche, y ahí no se disfruta la cama. Y la persona que está deprimida tiende normalmente a querer estar en la cama, pero por su tristeza quiere como morirse, quiere desconectarse, ojalá no se volviera a despertar, piensa la persona, ¿no? Entonces, qué especial que Jesús a esta mujer la levanta. Y se nota una cosa particular, y es que ella se levanta e inmediatamente se puso a servirles. Claro, es como el contraste, ¿no? Pensemos en las personas que padecen, por ejemplo, de lo que llaman bipolaridad, ¿no? Una persona bipolar. Son personas que tienen picos como de extremos, ¿no? Entonces, un día están con la moral por el piso, están que no quieren hacer nada, están con tristeza, y otros días, ¡pum!, una energía y unas ganas de hacer cosas que se vuelven como hiperactivas, ¿no? Entonces, allí en esta mujer, no es que yo esté diciendo que tenía trastorno bipolar, no estoy diciendo eso porque no había un diagnóstico en aquella época para decir eso, ahí dice el Evangelio simplemente que tenía fiebre, pero el pensar el hecho de que esta mujer, cuando Jesús la levanta, esta mujer se pone inmediatamente a servirles, es como quiero yo establecer ese contraste, ¿no? Entre primero que está ahí en cama, y que ahora que Jesús la ha levantado, ha tomado ánimos, fuerza, está sana, y entonces se pone al servicio también cuando sentimos el paso de Dios por nuestra vida, que toca, que nos sana nuestra vida, nuestro corazón, pues es normal que también lo expresemos con el servicio. Bueno, esto en cuanto a lo de la casa de Pedro. Luego hay otra parte del Evangelio muy importante. Cuando se hizo de madrugada, por eso les decía yo que el evangelista nos muestra como un día en la vida de Jesús, porque ya luego termina la tarde y después la madrugada, al día siguiente. Jesús de madrugada se va a un lugar descampado y se pone allí a orar. Esto es muy importante, porque el Señor Jesús tiene una fuerte relación de intimidad, de unión con el Padre Dios. Lo vemos en muchos momentos del Evangelio, que pasa las noches en oración, que se levantan las madrugadas, que se aleja, se va a un lugar solitario. Esto es especial. Primero, que podemos orar en todos los lugares. En cualquier lugar podemos orar y estamos llamados a orar siempre. Pero también sabemos que a veces es muy importante generar como el espacio adecuado para la oración. ¿Por qué?
Si nos ponemos a pensar, cuando nosotros vamos a rezar, por ejemplo, por la noche antes de ir a dormir, pero ya hay el silencio de la noche, hay otras personas que ya se han ido a descansar y nosotros sacamos como ese espacio de oración personal, pues ya como que estamos más sosegados, ya hemos terminado las actividades del día o simplemente decimos, bueno, ahora me voy a recoger, pero voy a rezar. Ya en la noche hay más silencio, hay más silencio. Se nota tanto ese silencio que hasta, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo, no sé, estoy escuchando la radio o música y la tengo a un volumen determinado durante el día y por la noche ese volumen es altísimo, tengo que bajarlo porque por la noche en el silencio se hace más evidente. En el día con tanto murmullo y tanta cosa, pues como que a veces uno tiene que poner un poquito más el volumen. Bueno, entonces Jesús se retira a veces a orar durante la noche, en las madrugadas. También qué bueno que nosotros tuviéramos como esa costumbre, ¿no? De levantarnos un poco más temprano. A veces decimos no tengo tiempo para rezar, pero poderse levantar un poco más temprano, en la madrugada, y aprovechar el silencio en la mañana en que no te está sonando el teléfono, en que nadie está tocando la puerta, en que no están pasando todavía coches o carros por tu casa, en que no hay tanto ruido. Y ahí en ese silencio eso es una maravilla. Yo tengo, por ejemplo, una familia que conozco en Colombia, unos amigos, y él, el esposo de la amiga mía, de la familia esta, es un hombre que se está levantando por las 4:30 de la mañana y bueno, y está sentado por ahí ya rezando así bien temprano en la madrugada y yo sé que disfruta, porque lo hemos hablado algunas veces, que disfruta esos momentos como de intimidad y encuentro con el Señor. Qué bueno que hiciéramos esa experiencia de rezar a la madrugada. Bueno, y aunque podamos rezar en casa, pues bueno, qué bueno que tuviéramos la oportunidad de salir también a un lugar solitario, al monte. Claro, en las ciudades a veces es un poco difícil, por eso es bueno a veces irnos de retiro para algún lugar, a una finca. Pero bueno, en aquella época que no había todas las grandes ciudades como tenemos hoy, podemos entender fácil que Jesús tuviera la posibilidad de irse al monte o a un lugar apartado a orar. Pero igual donde estemos podemos buscar esos espacios, pero si nos tenemos que como aislar un poco para la oración, o sea, como que también buscar nuestro propio espacio. Bueno, y luego llegan los discípulos. Antes de eso quiero también decir una cosa importante con respecto a esta actitud de Jesús de irse a orar. Porque a veces podemos también caer nosotros en el error del activismo, de pensar en que está en hacer y hacer y hacer. Y sí, podemos sí evangelizar y hacemos mucho trabajo pastoral, pero si no hay una vida de oración, pues la vida también se va desgastando, nos vamos cansando, nos vamos desmotivando. Al día siguiente, bueno, en esa madrugada, después llegan los discípulos a buscarlo. Me llama la atención que lo hayan encontrado porque significa que Jesús con frecuencia se retiraba a orar y seguramente a un lugar conocido por los discípulos, porque, a ver, si salen a buscarlo, tendrían que saber dónde está, no sé. Es decir, seguramente ya sabían que él se retiraba allí. Entonces van y lo buscan y le dicen, maestro, la gente te busca. Eso nos pone a pensar, por un lado, sí, muy bien, la gente lo busca, Jesús ha hecho ya muchos milagros, ha sanado a los enfermos, ha multiplicado los panes y los peces, entonces sí, la gente lo busca, pero aquí también quizá a los discípulos les falta crecer todavía un poco más, porque quizás ellos también están entendiendo que el tema está es en hacer y hacer y hacer y hacer, y entonces Jesús les dice una frase que puede dejar un poco desconcertados, ¿no? Vámonos a otra parte a predicar allí porque para eso he salido, ¿no? Ese salido significa que ha salido del seno del Padre, es decir, que ha bajado del cielo, para eso se ha encarnado, para eso ha venido. Pero nos podría parecer como si Jesús se despreocupara de toda esa gente que había atendido. Y no es que se haya despreocupado, no, 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 no. Jesús ya hizo allí muchas cosas, lo sanó y también seguramente sanó a muchas personas a nivel espiritual, a nivel interior. Y entonces ahí ya quedó la semillita para que otros vayan también anunciando la palabra. Pero Jesús le da aquí una prioridad importante a la predicación. Vamos a predicar a otros lugares porque para eso he salido. Entonces lo fundamental es la predicación de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que mucha gente busca a Jesús para que haga milagros, sí, pero no tenemos que buscar tanto al Señor
por los milagros, que eso a veces también es un tema, ¿no? La gente a veces va, no, pues es que si me curan, si voy, entonces tengo fe, no sé, a veces lo vemos un poco en las manifestaciones de la religiosidad popular, con todo lo bueno que tengan, pero que también a veces hay que depurar, ¿no? Entonces la gente, si, no sé, pensemos, si dijeran que hay un sacerdote que celebra misa de sanación en tal lugar, a ver, todas las misas son de sanación porque en principio es Cristo allí presente, por lo tanto quien sana es el Señor, entonces toda misa tiene el mismo valor, no podemos decir que hay misas de más categoría o de menos categoría, pero hay veces que la gente llama a las parroquias, me pasaba mucho en Colombia, ¿no? Que llamaban y decían, padre, ¿cuándo hay misa de sanación? O sea, había misa todos los días en la parroquia, pero ¿cuándo hay misa de sanación? O, padre, ¿usted sabe dónde hay una misa de sanación? Entonces la gente anda detrás de eso, claro. Por un lado, sí, es verdad, la gente tiene enfermedades, tristezas, cosas, bien, pero también tenemos que crecer, porque Jesús, lo fundamental es la predicación, porque si la gente acoge el mensaje de Jesús, la palabra del Señor, pues muchas cosas también sanarán en su corazón. Claro que sí, porque al final sí, podemos ser sanados de una enfermedad física, pero significa que hubo al interior una conversión. O buscamos al Señor por ese momento, porque estoy enfermo, entonces le rezo. Pero después de que paso ya la cirugía o paso el momento de enfermedad, pues ya me olvido, ya no vuelvo a rezar porque yo busco a Dios es como en la emergencia, en la necesidad. Y el Señor no quiere eso, el Señor quiere es que lo busquemos siempre. Por eso la predicación, para que nos convirtamos de corazón. Bueno, queridos hermanos, pues hasta aquí, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, no se les olvide, si les ha gustado este vídeo, compartirlo con otras personas. Y también en la parte derecha de sus pantallas pues hay un icono, un botoncito, y ahí le pueden dar en la parte inferior derecha y suscribirse y activar la campanita por si todavía no lo han hecho. Muchas gracias.